Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Muy contento de traer este nuevo capítulo del podcast. El capítulo que traemos esta semana es bastante peculiar y vamos a hablar sobre los monopolios. Correcto, los monopolios. Vamos a comentar una idea controvertida, pero en la que realmente creemos, y es la idea de que, tomada con alfileres que luego matizaremos, pero la idea de que los monopolios no son malos, no son negativos. Esta idea que nos cuentan desde pequeño de que el modelo utópico al que tendríamos que aspirar todos es un modelo donde hay miles de empresitas pequeñas compitiendo entre ellas, una competencia absolutamente perfecta, generando bienes idénticos, haciendo que básicamente los precios sean casi los costes, que apenas haya ningún margen, que ese es el escenario perfecto. Vamos a decir en este podcast que no, que esto no es así, que en la estructura de monopolios es algo que nos es para todos positivos. Pero aquí hay un matiz, y el matiz es importante. El punto es cómo se ha generado este monopolio. Existen dos formas en las que un monopolio puede generarse. De manera pacífica y de manera violenta. Y ya adivináis un poco quién está en cuál de los dos lados. De manera violenta, ¿cuál es? El Estado te da una licencia, un permiso, limita la competencia, pone un arancel, pone normas como el salario mínimo interprofesional que ya hemos visto en otros capítulos para hacer que otras pequeñas empresas no puedan competir. Todos estos elementos son formas de crear monopolios desde el Estado. Son monopolios indeseables. Es como, básicamente, el Estado le da el permiso a una empresa de ir a cazar al zoo. Tranquilamente le da un rifle, toma, ve al zoo, aquí tienes todo disponible para ti. ¿Cazar en el zoológico qué es? Pues tú vas ahí y no tienes ni que buscar a los animales que quieres cazar. Pues es igual. El Estado, a través de la fuerza, a través de la violencia, le da a estas empresas un permiso para tener cierta exclusividad y poder crear un monopolio. La otra opción de crear un monopolio es de manera libre. Una empresa se queda sola en el mercado. Imaginemos, pues no sé, la fabricación de teléfonos móviles. Llega a aparecer una empresa que es capaz de crear un móvil que es muchísimo mejor que un iPhone, que el mejor de los Androids, que está adelantado a su tiempo, tiene inteligencia artificial integrada, es capaz, bueno, tiene un procesamiento increíble, tal, y te cuesta 100 euros. Menos, 50 euros. Pues ese tío claramente se va a quedar solo porque todo el mundo va a comprar sus dispositivos móviles. ¿Es este tío un villano? No, ese tío sería un benefactor social. Ha conseguido que todos tengamos la capacidad de acceder a un bien de muchísima mejor calidad a un precio muchísimo menor. Y esos son los monopolios que nosotros defendemos que son buenos. Pero antes de entrar en esto, muchas veces desde el Estado se crea legislación sobre monopolios, sobre no. Al hilo de esto, el que nos esté escuchando, matizar que no todo, nosotros no estamos defendiendo que todo tenga que ser un monopolio. Lo que estamos defendiendo es que los monopolios que crea el mercado libremente mientras que duren no son negativos, o sea, son positivos. Pero no es todo tiene que ser un monopolio y cuanto más monopolios haya mejor. No. Pero si los crea el mercado, son positivos. Entonces no tenemos que ir, es un monopolio, hay que cerrarlo sí o sí. Ojo, cuidado. Si lo ha creado el mercado, probablemente tenga una razón de ser, un motivo y esté aportando valor a la sociedad. Si lo ha creado el Estado, evidentemente hay que cerrarlo. Pero hay muchos sectores que no tienden al monopolio. Correcto, no. Y ahora vamos a explicar además, de forma lógica, por qué los monopolios, o el caso polar de las estructuras concentradas, que esto suena muy técnico, pero simplemente es cuando concentras estructuras, cuando concentras la creación de un bien o servicio en el mercado en unos pocos oferentes. Esto es el caso extremo, el caso polar es el monopolio, ¿no? Y vamos a explicar de manera lógica por qué esto no necesariamente no está mal. También un punto interesante, Miguel acaba de decir un tema clave, es mientras la empresa dure, ¿no? O sea, mientras alguien tenga su posición de monopolio, no hay problema. Y esto es tal cual, es así, porque hemos visto en otros capítulos el problema del cálculo económico, que Miguel ha explicado muchas veces con ejemplos muy buenos sobre cuál es el problema del cálculo. El problema del cálculo es que el Estado, y el problema del cálculo económico además demuestra que el socialismo es imposible, no que sea indeseable, sino que es imposible. El cálculo económico dice que de manera centralizada
no se puede saber qué es lo que hay que producir. Es decir, cuando tienes al dictador en la sociedad socialista central diciendo vamos a producir patatas, vamos a producir esto, lo otro, claro, tiene que calcular no solo lo que hay que producir, sino todos los bienes intermedios para conseguir la producción que quiere. Bueno, no puede calcular, no sabe hacer ese cálculo. Lo mismo le pasan a empresas que se vuelven demasiado grandes. Es decir, si una empresa empezara a copar ciertos tamaños de PIB, le pasaría exactamente igual. No tendría capacidad de calcular, no tendría capacidad la cabeza de esa empresa de calcular económicamente qué es lo que habría que ir produciendo en el mercado en todos los sectores. Entonces, esto también es una limitación a la existencia de monopolios. Pero esto no se produce a día de hoy en muchos casos también porque el Estado te da una licencia y como vas a cazar al zoo, pues puedes crecer mucho más de lo que crecerías en condiciones normales de mercado. Entonces, primero vamos a explicar este concepto de monopolio de manera lógica. ¿Por qué no es malo? ¿Vale? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Este es el ejemplo que ponía Adam Smith, con la idea de la fábrica de alfileres. Imaginemos que cada uno, pues tenemos que fabricar alfileres, ¿no? Entonces, pues conseguimos las materias primas, utilizamos pues tenemos que fundirlo, tenemos que acceder a ciertos bienes intermedios, capital fijo, tal. Conseguimos construir un alfiler. Muy bonito, la verdad probablemente tenga algunos problemas, pero pensamos, oye, en vez de hacerlo cada persona construir un alfiler, ¿por qué no montamos una empresa? Y entonces cooperamos un grupo de 10 personas. Entonces montamos alfileres de forma más eficiente. Pues cada uno se especializa en una fase de la producción, otro se especializa en acceder a las materias primas para los alfileres, otro se especializa en tal. Y entonces al final acabas con una producción mayor y de mejor calidad. Entonces la pregunta es, bueno, mayor y de mejor calidad, mayor proporción del número de personas que se han integrado. Es decir, si tenías uno y ahora tienes 10, no es que se haya simplemente multiplicado por 10 la producción, que se ha multiplicado por 100, o se ha multiplicado por 200, o se ha multiplicado por 1000, y no solo en cantidad, sino en calidad también, ¿no? Entonces, este es el tema que se menciona mucho desde la economía, que es los rendimientos crecientes. Es decir, cuando una empresa va creciendo de tamaño, es capaz de lo que se dice muchas veces como la economía de escala. Que es decir, oye, cuando una empresa es más grande, pues cada vez sus costes fijos importan menos y entonces se puede reducir sus costes y aumenta su productividad. Pues es la misma idea. Existen rendimientos crecientes. Cuando metes más personas podemos producir más. La pregunta es, ¿esto cuándo satura? Es decir, si tienes una empresa de 50 millones de personas fabricando pan, pues a lo mejor esto ya satura, no tiene tanto sentido. Bueno, pues esa es una pregunta que responde el mercado. Es decir, cuando la empresa empieza a darse cuenta que meter recursos adicionales, ya sea en forma de trabajo, en forma de esta materia prima, lo que sea, no tiene sentido, pues esos recursos, naturalmente del mercado, se irán a otros lugares donde su dinero sea más productivo. Pero esto es una decisión del mercado, no es una decisión de un político en su poltrona que toma la decisión de decir, pues esto es un monopolio porque además yo elijo sobre qué se monopoliza, y con esto a qué me refiero, imaginemos Coca-Cola. ¿Coca-Cola tiene un monopolio o no tiene un monopolio? ¿Sobre qué lo tiene? ¿Sobre las bebidas? Porque ahí compite el vino, compite cualquier tipo de agua, etc. ¿Sobre las bebidas carbonatadas? ¿Sobre las bebidas carbonatadas que tienen cola? ¿Cuál es exactamente el nivel de análisis que hay que elegir? No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Nadie. ¿Quién dice que lo sabe? El político. El político dice, yo sé que esto se llama monopolio, ¡pum! Prohibido, ¡hala! A tomar por saco. Claro, ¿qué está prohibiendo el político cuando prohíbe un monopolio que se ha construido a través del mercado de forma legítima? Lo que está prohibiendo es esa exponencialidad de producción. Como hemos hablado, si pasamos de una persona a 10 generar alfileres, imaginemos que a lo mejor pasar de 10 a 100 también tiene exponencialmente muchos beneficios, porque se consiguen muchísimas más producción de los recursos que entran como tal. Esto se llama en economía, por usar un término un poco técnico, es la convexidad, ¿no? Es el hecho de que al principio, cuando metes una factor adicional, la producción se multiplica mucho más que ese factor adicional. Entonces, el límite de eso se produce cuando la convexidad deja de existir, empieza a aplanarse. Pero eso, de nuevo, lo decide el mercado, porque si lo decide el político, lo que está haciendo es limitar una región de producción en la cual podríamos producir muchísimo más. El político dice, no, yo prefiero el escenario de muchas empresitas pequeñas. Ya, pues tiene muchas empresitas pequeñas generando teléfonos móviles, cuando vayas a comprar el teléfono móvil te va a costar 10.000 euros. Pero en cambio, tener una empresa que como Apple, que a lo mejor lo genera a escala, es capaz de llegar a esa parte de estructuras concentradas de rendimientos crecientes, tienes el móvil por, no sé, 900 euros, ¿no? Entonces, de nuevo, si el Estado quiere, desde su máxima arrogancia, limitar monopolios que se han creado de manera legítima, esto siempre vamos a estar en contra. Entonces, y esto de nuevo lo explica muy bien Milley en las conferencias que hace, cuando miramos al progreso histórico, una de las grandes razones por las que el progreso ha sido tan acelerado es por la existencia de estos monopolios. Es por la existencia
de estructuras concentradas y lo que se llama, y de nuevo, perdón por ese lenguaje técnico, pero ahora lo aterrizamos, las cuasirrentas. ¿Qué son las cuasirrentas? Son dinero que le cabe esperar ganar a un emprendedor que quiere construir una empresa que sea de un gran tamaño en exceso de lo que daría el mercado. Si tú te cargas esos incentivos de que el emprendedor piense, yo si monto un proyecto, un teléfono móvil que sea muchísimo mejor que el de Apple y pueda, por mucha investigación que tenga que hacer, pueda comerme el mercado entero y llevarme miles de millones, pero él sabe que existe una legislación que como crezca demasiado tamaño, el Estado se lo quita, nos estamos perdiendo los incentivos para ese tipo de emprendimiento. Nos estamos perdiendo toda la generación de riqueza que podría aparecer de esa forma. Y nadie se va a lanzar a intentar a lo mejor algo tan agresivo como quitarse de en medio a Apple y a Samsung, en el caso de los teléfonos móviles, pero aplica a toda la economía absolutamente. Entonces, la destrucción de cuasirrentas se carga la innovación. La coge y se la carga. Es curioso que nuestra defensa de los monopolios pasa por no hacer nada. Normalmente en el mercado es lo que mejor funciona. O sea, nosotros no estamos diciendo hay que hacer una regulación que los favorezca. Lo que estamos diciendo es que si hay algún monopolio concreto que se ha dado en una franja temporal, porque igual que alguien puede tener, por ejemplo, en su momento las BlackBerry fueron ultra populares. Prácticamente se podía decir que tenían el monopolio de los nuevos teléfonos que llegaban al mercado. Y 10 años después ya no lo tenía nadie. Pero si durante ese tiempo hubiese dicho, no, BlackBerry tiene demasiado, lo corto, pues entonces igual no hubiese llegado el iPhone. O no hubiese llegado Android, porque no hubiese habido motivo para innovar. Entonces, nosotros lo que estamos defendiendo es, oye, si de manera libre se ha llegado a ese monopolio, no lo cercenes, tú político, que no sabes mejor que el mercado lo que hay que hacer. Esto es exactamente así. O sea, la política y las ideas liberales son que las personas libremente, y esto lo explicaba Nozick perfectamente, si no ha habido violencia, si no se han violentado los derechos de propiedad, si no ha habido coacción, entonces el resultado que sale es justo. Es justo y, como hemos dicho muchas veces, es mucho mejor que el que pueda llegar a tomar un político desde su poltrona, porque es un resultado que viene de las decisiones descentralizadas de miles de millones de personas, cada una buscando su beneficio propio, como a través de servir al prójimo. Y el político no tiene la menor idea. Eso sí, te puede contar cuentos súper bonitos cuando llega la campaña electoral, mira, vamos a hacer esto porque los ricos tienen mucho dinero, vamos a los monopolios y claro, lo que vamos a hacer es subir un arancel. No, esa es la fatal arrogancia del político. No tiene ni idea. El político tiene problema de cálculo económico. Y a día de hoy, los monopolios es un ejemplo, pero estamos dando la mitad, más de la mitad de nuestra producción al político. Entonces, luego por eso, pues estamos en una situación como la que estamos. Vale, para concluir este tema, existen muchos escenarios en los que podríamos imaginarnos cómo sería preferible legislar y regular un monopolio. Pensamos a lo mejor que, bueno, pues una empresa puede subir los precios agresivamente, puede que, de nuevo, los monopolios y los precios de monopolio no son lo mismo. Una cosa es tener un monopolio, como puede a lo mejor tener, me lo invento, Amazon en el delivery a domicilio de productos que puedas comprar en un supermercado, pero te los trae a casa. Pero eso no implica que pueda ejercer precios de monopolio. ¿Por qué? Porque si pueden entrar otros players en el mercado de manera libre, si se va de madre e intenta cobrarme a mí por traerme un producto a casa 100 euros cuando el producto vale 50, no lo voy a pagar y va a entrar otro competidor. Entonces, que haya un monopolio de algo no significa que se puedan ejercer precios de monopolio. Pero para concluir, lo que estábamos diciendo es que los monopolios, como tal, si se han generado de manera espontánea, no son negativos. Al revés, son positivos. Nos producen la parte de la curva convexa, lo que hemos dicho, se produce tal que cuando hay un recurso adicional, produce mucho más que si hubiera sido un recurso menos. Con lo cual, esto solo lo puede decidir el mercado. Y normalmente las estructuras concentradas y los monopolios nos permiten a todos vivir muchísimo mejor. Nos permiten a todos tener bienes de mejor calidad a un mejor precio en mucha mayor escala. Y esto es algo positivo. El político, con su fatal arrogancia, cuando intenta legislar los monopolios, te lo va a contar en campaña y va a sonar muy bonito. Va a sonar, mira, tenemos que coger esta empresa y como está cobrando estos precios, si cogemos y le quitamos esto y le decimos que no puede crecer más de esto, entonces lo que vamos a conseguir es bajar el precio. Todo el mundo celebrando. Sí, sí. La economía, como hemos dicho millones de veces, es infinitamente compleja. Y al ser infinitamente compleja, cuando tú tomas una decisión e intervienes, no tienes ni idea de lo que estás produciendo. Cuando se interviene en el mercado a través de la violencia, necesariamente a lo mejor en el corto plazo no, pero en el medio y largo plazo, todo será peor para todos. Con lo cual, como siempre, no intervenir.